Hola, hola. Muy buenas noches a todos. Realmente para mí es un placer darles la más cordial bienvenida en nombre de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en esta noche. Hoy la reunión científica se va a hablar sobre un tema que cada vez va avanzando mucho, es relativamente nueva. No sé si llamarle una subespecialidad, pero es un área de la cardiología que por la necesidad estamos tratando de involucrarnos cada vez más en esto, ¿verdad? Es realmente a medida que avanzan los tratamientos oncológicos y que aumenten esa sobrevida a los pacientes con cáncer, nuestro trabajo aumenta. Y por eso es lo que necesitamos estar al tanto de muchas innovaciones y cómo podemos ayudar a estos pacientes que cada día van a aparecer más en nuestros consultorios. Y el término cardio-oncólogo es muy grande, abarca dos grandes especialidades, pero como internistas, médicos generales, médicos de familia, cardiólogos, tenemos que tener algo de conocimiento como para que cuando estos pacientes caigan en nuestras manos tengamos las herramientas necesarias para ayudarles. Y bueno, en esta noche quiero agradecer a todos nuestros expositores que van a estar eh, hablándonos sobre algunos temas muy interesantes. Agradezco a los panelistas también que van a estar aportando lo suyo y sobre todo agradecerle al Laboratorio Zaval por darnos este lindo lugar y ofrecernos el apoyo que siempre nos dan. Y sin más preámbulos, voy a pasar la posta al doctor Maidana. Esta noche la doctora Estela Rolón no puede estar con nosotros, está un poquito con problemitas de salud, pero el doctor Maidana nos va a ayudar en la moderación de esta reunión. Y bueno, bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Vamos a estar dando inicio entonces a esta reunión científica mensual, en este caso del Consejo de Cardio-Oncología, empezando sobre el tema de inmunoterapia. Damos la bienvenida al primer expositor, que es el doctor Miguel Agüero. Él es médico oncólogo del INCAM e INERAM y past president de la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación y por la confianza para presentar este tema. Me pidieron hablar un poco de inmunoterapia. Un resumen de los que le voy a estar hablando un poco de la definición, los tipos de inmunoterapia que tenemos, la historia de la inmunoterapia. Sabemos que no es algo nuevo esto, tiene ya sus años. Y también un pantallazo de las principales complicaciones que nos produce, o sea, que puede producir la inmunoterapia en los pacientes que reciben este tratamiento. No cuento con conflicto de interés en esta charla. Durante décadas, la opción farmacológica en oncología ha sido el tratamiento de elección. Sin embargo, los medicamentos quimioterápicos dañan de forma indiscriminada el ADN, pudiendo provocar efectos secundarios en las células normales del paciente y con ello, por supuesto, vemos más efectos negativos y muchas veces estos efectos negativos son superiores a los efectos positivos del tratamiento contra el cáncer. La inestabilidad genómica de las células tumorales les permite adaptarse de forma más rápida mediante la expresión de genes que generan una selección de clones tumorales con mayor resistencia al tratamiento. Entonces ahí es que estamos viendo también muchas veces los fracasos cuando se está administrando solamente quimioterapia. De los descubrimientos de Madame Curie en los inicios de la radioterapia hasta la actual terapia génica han sido muchos y muy diversos los esfuerzos de humanidad por estudiar, controlar y por sobre todo tratar de curar el cáncer. Todo esto hizo que a través del tiempo y al ver que son muy complejos y variables la biología del cáncer, se fueron desarrollando nuevas estrategias y nuevas opciones terapéuticas y más efectivas.
Y la falta de un tratamiento definitivo contra el cáncer, junto con los efectos secundarios de los tratamientos disponibles, dio lugar a la idea de estimular al sistema inmunitario. Entonces, esto a través de los años fue cobrando más fuerza y hoy tenemos estas opciones de tratamiento. La inmunoterapia es un tratamiento que utiliza el sistema inmunitario del propio cuerpo para combatir enfermedades, especialmente el cáncer, fortaleciendo o restaurando la capacidad de reconocer y destruir células anormales. Podemos ya también decir que hoy tenemos una definición o una palabra de inmunooncología, que sería un tipo de terapia biológica que emplea sustancias producidas por el propio cuerpo o creadas en un laboratorio para estimular el sistema inmunitario, mejorar la capacidad de atacar las células malignas o controlar enfermedades autoinmunes. El sistema inmunitario normalmente detecta y destruye las células anormales, pero a veces no reconoce las células cancerosas como extrañas, por lo que la inmunoterapia ayuda a superar estas limitaciones, o sea, rompe las barreras que existen cuando no se puede identificar a las células malignas. Los tipos de inmunoterapia son varios los que tenemos, los inhibidores de punto de control inmunitario, la transferencia de células T, los anticuerpos monoclonales, vacunas contra el cáncer y virus oncolíticos, citocinas y otros ayudantes. Muchas veces, hoy por hoy, también podemos ver combinaciones de estos tratamientos, ¿verdad? Que por supuesto son efectivos, pero que a largo plazo vamos a darle más trabajo a los cardiólogos. Conocemos la historia de la inmunoterapia. Ya en 1896 se utiliza la toxina de Culi, que era una mezcla de bacterias muertas para tratar pacientes con sarcomas. Más adelante tuvimos los primeros usos de la vacuna BCG en el cáncer de vejiga. Ya en 1990 tuvimos la aprobación de la interleucina en melanoma. Descubrimientos de regulación inmunológica de PD-1 tuvimos también en la década de los 90, así como el descubrimiento de la acción antitumoral del bloqueo de la vía de la CTLA4. En el 2011 tuvimos la aprobación de un anticuerpo anti-CTLA4 en melanoma y en el 2014 un anti-PDL1 en melanoma. Básicamente a partir del 2011, 2010, 2011, empezamos a ver ya en los congresos mundiales de oncología cómo la inmunoterapia iba cobrando mayor terreno, dejando cada vez más de lado a los tratamientos con quimioterapia. Que vale decir, eso no significa que la quimioterapia ha pasado a un segundo plano, ya que existen muchas patologías que en algún momento de la enfermedad, así como también la inmunoterapia, van a recibir este tratamiento. Los linfocitos infiltrantes de tumor, también llamados TIL por sus siglas en inglés, son linfocitos que se encuentran de forma natural en los infiltrados inflamatorios de algunos tumores sólidos. La presencia de linfocitos T, CD4 positivo y CD8 positivo en la muestra de tumores resecados derivados de pacientes que sobreviven durante mucho tiempo, así como las impresionantes respuestas clínicas de diversas inmunoterapias que lo revitalizan, demuestran que los linfocitos T juegan un papel crítico en la respuesta del sistema inmune contra los tumores. Y es justamente lo que podemos ver acá en una muestra de un tumor en donde hay un abundante infiltrado de linfocitos T. Las células del tumor, aunque son muy parecidas a las normales, presentan algunas características diferentes, por lo que son reconocidas por el sistema inmunológico que de forma natural tiende a destruirle. Y lo que conocemos como cáncer serían aquellos casos en que las células malignas han burlado este sistema inmunitario, o sea, no han podido ser destruidas y han conseguido propagarse a través de varios mecanismos a escondidas del propio sistema inmune. Las proteínas de los puntos de control PDL1 en las células tumorales y PD1 en las células T ayudan a mantener el control de las reacciones inmunitarias. La unión de PD1 con PDL1 impide que la célula T se destruya y destruya las células cancerígenas. Entonces, el bloqueo de la unión PDL1 con PD1 mediante un inhibidor de puntos de control inmunitario permite que las células T
destruyan a las células tumorales. Cuando el receptor de las células T se une al antígeno y a las proteínas del complejo principal de histocompatibilidad en las células presentadoras de antígeno y CD28 se unen a B7-1, B7-2 en las células presentadoras de antígeno y es posible que esto active las células T. Sin embargo, esta unión de B7-1-2 con CTLA4 mantiene las células T inactivas de manera que no pueden destruir las células malignas. Y el bloqueo de esta unión con un inhibidor CTLA4 permite que las células T se activen y destruya las células malignas. Esto es básicamente lo que ocurre en un ciclo inmune del cáncer. Estas son las inmunoterapias que están aprobados o sea, que estaban aprobadas hace unos años. Contamos nada más que con estas herramientas. 8 medicamentos. Hoy nuestro panorama está un poquitito más complicado. Tenemos todas estas drogas ya como inmunoterapias que son utilizadas en distintos tipos de cáncer que por supuesto va a llevar también no solo a un mayor conocimiento de estas drogas, sino que también a un mayor desafío a la hora de enfrentar a los distintos efectos adversos que puede presentar cada una de ellas. Y una de las características de la respuesta a la inmunoterapia que tiene 4 características. Una de ellas es el tiempo, los efectos no son inmediatos. Tal vez con la quimioterapia muchas veces vemos respuestas más rápidas, ¿verdad? Pero con la inmunoterapia no son inmediatos. A medida que avanzamos con el tratamiento, la respuesta inmunológica hacia el tumor va aumentando progresivamente hasta alcanzar una respuesta constante que se va a mantener a través del tiempo. Hay una memoria inmunológica porque se producen anticuerpos que desarrollan memoria contra el antígeno, por lo que una vez estimulado el sistema inmunitario sería capaz de conseguir reconocimiento del tumor y esto es un beneficio sostenido. Muchas veces al suspender la medicación seguimos teniendo efecto de esta droga. La especificidad se evita el daño directo de las terapias convencionales como la quimioterapia y la radioterapia que producen en las células sanas, actuando de una manera más exclusiva sobre las células cancerígenas, que por supuesto esto va a llevar a menos efectos adversos no deseados. Y patrones atípicos de la respuesta. A menudo encontramos un aumento temporal de tamaño de las lesiones sin que esto comprometa la eficacia, que es lo que nosotros conocemos como una pseudoprogresión, que puede ser hasta el 10%, o sea, puede presentarse hasta en el 10% de los pacientes que son tratados con inmunoterapia. Y otro patrón más frecuente es la estabilidad de las lesiones durante tiempos prolongados sin conseguirse una respuesta convencional, pero con un beneficio para evitar la progresión de la enfermedad. Y aquí tenemos un ejemplo justamente en un paciente con cáncer de pulmón, en donde tenemos lesiones, ¿verdad? Que luego de unas semanas de tratamiento se puede ver cómo hay un aumento importante del tamaño de la lesión, pero sin embargo no se suspendió el tratamiento, se continuó y luego de otro periodo de tiempo fue nuevamente realizado una tomografía de control en donde ya no se observaron esas lesiones. Entonces, solamente para ejemplificar de lo que es la pseudoprogresión, que muchas veces es importante conocer para evitar suspender de forma innecesaria un tratamiento. Y vamos a ver un poco los efectos cardiovasculares de la inmunoterapia. Como los inmunoterápicos desencadenan el sistema inmunológico innato de forma no selectiva, se asocian con varios efectos de respuesta, efectos adversos, ¿verdad?, de respuesta inflamatoria que involucran varios sistemas de órganos como el tracto gastrointestinal, glándulas endocrinas, piel e hígado. La miocarditis no es menos frecuente que otros efectos adversos y el mecanismo exacto de la cardiotoxicidad aún no se conoce bien, pero se ha observado secuencias comunes de receptores de células T en el tumor y el músculo cardíaco, lo que plantea la posibilidad de un antígeno compartido objetivo. Se habría realizado un estudio observacional, ¿verdad?, de farmacovigilancia
con una base de datos de la OMS de distintos efectos adversos con los distintos agentes oncológicos desde 1967 al 2018 y se habrían registrado más de 16 millones de reacciones adversas, de las cuales más de 31.000 casos fueron relacionados a la inmunoterapia. Entre ellos se observaron miocarditis, insuficiencia cardíaca, pericarditis, vasculitis, hipertensión, entre otras patologías. La cardiotoxicidad asociada a los inhibidores de punto de control es relativamente raro. Sin embargo, este tipo de efecto adverso a menudo conduce a un desenlace fatal. Son posibles diversas manifestaciones de cardiotoxicidad como miocarditis, arritmias, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca y pericarditis. El tipo más común de cardiotoxicidad asociado a los inhibidores de punto de control es la miocarditis. Se sabe que la frecuencia de miocarditis asociada a estos fármacos está entre el 0,09 y el 2,4%. Sin embargo, la tasa de mortalidad es muy alta, llegando incluso hasta el 60%. Si bien no son muy frecuentes, pueden ser muy mortales. En el 46% de los casos se producen efectos cardíacos adversos mayores, incluidos accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, muerte cardiovascular, shock cardiogénico, paro cardíaco, y muchas veces requieren de una hospitalización justamente por la insuficiencia cardíaca. En un registro multicéntrico internacional, 50% de los pacientes con miocarditis desarrolló importantes efectos cardiovasculares adversos, incluyendo arritmias auriculares, ventriculares, bloqueo cardíaco, y por lo general la miocarditis asociada a la inmunoterapia ocurre un poco después del inicio del tratamiento, dentro de la mediana de tiempo de 2 meses, con la mayoría de los casos ocurriendo dentro de los 3 meses. Es por eso que es muy importante tener un control por el cardiólogo antes del inicio, no solamente de la inmunoterapia, sino que también cuando utilizamos quimioterapia, porque sabemos que muchos de ellos son cardiotóxicos. La cardiotoxicidad puede ocurrir en cualquier momento, no solo al inicio o al final, por lo tanto, incluso después de culminar el tratamiento, deben continuar con los controles periódicos. Los factores de riesgo: la cardiopatía preexistente, la dislipidemia, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo y la inmunoterapia combinada, que hay varios esquemas en el cual estamos indicando combinaciones de inmunoterapia y muchas veces incluso asociado a quimioterapia. La miocarditis por inmunoterápicos se asocia a una alta tasa de mortalidad, como había mencionado, mientras que la pericarditis y la vasculitis poseen un mejor pronóstico. La miocarditis se considera una toxicidad de alto grado y se recomienda suspender permanentemente el tratamiento con la inmunoterapia. El manejo terapéutico se debe combinar inmunosupresión inmediata con dosis alta de corticoides, soporte cardiovascular especializado y, por supuesto, lo que el paciente vaya requiriendo dependiendo de la presentación clínica. Y quiero mencionar un síndrome que está muy asociado a la inmunoterapia, que es el síndrome de la triple M. Es un efecto adverso inmunorrelacionado asociado a terapias con inhibidores de punto de control inmunitario utilizados en el tratamiento del cáncer, que se caracteriza por la aparición simultánea de 3 afecciones autoinmunes distintas, que son la miastenia gravis, la miositis y la miocarditis. El síndrome de la triple M se produce como consecuencia de la activación inmunitaria desinhibida de los inhibidores de punto de control inmunitario, como inhibidores de PD-1, como el nivolumab, pembrolizumab, que en realidad son probablemente 2 de las inmunoterapias que más utilizamos los oncólogos, los inhibidores de CTLA4, como ipilimumab, y se cree que el síndrome es el resultado de ataques autoinmunes contra las uniones neuromusculares, el músculo esquelético y el tejido cardíaco, posiblemente a través de mimetismo molecular o sobreactivación de linfocitos T. La incidencia y gravedad es poco frecuente, entre el 0,1 y 0,3% de los pacientes que reciben inmunoterapia, y presenta una alta mortalidad que oscila entre el 38 y el 60% en entornos hospitalarios, dependiendo de la gravedad y el momento de la intervención.
Es frecuente su aparición rápida, a veces tras la primera dosis de tratamiento, aunque también pueden presentarse meses después. La presentación clínica, como son síntomas muy inespecíficos, pueden estar superpuestos y todo esto dificulta una detección precoz, pero siempre hay que estar vigilando. Es por eso que es muy importante también conocer las condiciones clínicas previas del paciente. Podemos observar fatiga, debilidad muscular, tosis, diplopía cuando hay una miastenia gravis, mialgias, disnea, dolor torácico, síntomas sistémicas vagos como fiebre, anorexia, pérdida de peso. Todo esto tiene que llevarnos siempre a pensar en la posibilidad de estar frente a este síntoma, de este síndrome cuando estamos administrando inmunoterapia. El diagnóstico se realiza por las pruebas de laboratorio, electrofisiología, evaluación cardíaca, imágenes como la resonancia para descartar inflamación muscular, a veces una resonancia cardíaca para confirmar la presencia, o sea, confirmar la miocarditis, y también hay pruebas de anticuerpos que muchas veces pueden ser negativas. Por lo tanto, el juicio clínico es fundamental. El manejo, ya que este síndrome afecta a múltiples sistemas orgánicos, la atención multidisciplinaria es fundamental. No hay en realidad una guía de tratamiento estandarizado, pero en algunas estrategias incluyen la terapia de primera línea, que serían los corticoides en altas dosis. Si es refractario a esto, pasamos a nuestra segunda línea, que sería inmunoglobulina intravenosa, plasmoterapia, inmunomoduladores como tocilizumab o rituximab en casos graves o persistentes, cuidados de apoyo como asistencia mecánica respiratoria, marcapasos de ser necesario, y la monitorización cuidadosa para detectar exacerbaciones de las miastenia graves. Y la interrupción de la terapia con inhibidores de punto de control, o sea, con inmunoterapia, suele ser necesaria en los casos más graves. Algunas consideraciones clínicas: la detención temprana de cualquier miastenia gravis debe impulsar la investigación de las otras patologías que forman este síndrome, ya que la presentación superpuesta aumenta el riesgo de mortalidad. Se requiere una vigilancia estricta en pacientes con factores predisponentes, como pacientes que tienen con el diagnóstico de timoma, y es necesario el ajuste cuidadoso de la terapia con esteroides, ya que dosis altas también pueden empeorar transitoriamente los síntomas de la miastenia gravis antes que mejoren. La inmunosupresión temprana e intensiva mejora el pronóstico en comparación con la intervención tardía. O sea, siempre hay que estar atentos. El pronóstico de este síndrome, de resultados varían. Algunos pacientes se recuperan completamente con tratamiento rápido e intensivo, mientras que otros pueden experimentar complicaciones graves, incluso fallecer, especialmente cuando el diagnóstico se retrasa. Y en conclusión, la innovación del tratamiento oncológico con los inmunoterápicos ha demostrado ser una de las mejores opciones terapéuticas en la actualidad por su efectividad y su menor toxicidad. El uso de inmunoterapia se encuentra en aumento. Hoy prácticamente casi todos los pacientes en algún momento de su enfermedad van a recibirlo, por lo que es crucial que se forjen colaboraciones más profundas entre cardiología, oncología, inmunología y las otras especialidades en la práctica clínica. La menor toxicidad aguda y mayor beneficio sostenido en la evolución patológica han hecho que la inmunoterapia haya alcanzado ser primera línea de tratamiento en varios tipos de cáncer, y conocer, diagnosticar a tiempo posibles efectos adversos ayudaría a actuar precozmente en el manejo de los mismos, para así evitar mayores complicaciones y suspensiones de tratamiento innecesarias. Muchas gracias por su atención. Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es acerca de vigilancia cardiovascular en pacientes que reciben inmunoterapia, a cargo del doctor Héctor Maidana. El doctor Héctor es médico cirujano por la Universidad Nacional de Concepción, es especialista en
central del IPS. Actualmente se desempeña como médico de guardia del servicio de la unidad coronaria del mismo centro y es miembro de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos por asistir y particularmente a Zabal, que siempre nos acompaña y nos brinda una cálida acogida en su casa. Doctor. Muy buenas noches nuevamente. Vamos a continuar en esta reunión sobre lo que sería la vigilancia cardiovascular en pacientes que reciben inmunoterapia. Como ya bien mencionó el doctor, en cuanto a la inmunoterapia, principalmente vamos a estar hablando de lo que serían los inhibidores del control inmunitario o los inhibidores del checkpoint, que actúan inhibiendo a su vez el bloqueo que produce la célula tumoral sobre los linfocitos T. Por lo tanto, reactivando la función de estos linfocitos T. De diferentes mecanismos, sea por uniéndose al CTLA4, también al PDL1 o al PD1, entonces uniéndose a cualquiera de estas proteínas, entonces vuelve a reactivar a los linfocitos T, buscando el beneficio justamente que es el beneficio oncológico, como vemos acá, ¿verdad? Al quitar ese freno, a la par que buscamos este lado de la curva, que sería la eficacia oncológica, también podemos esperar una aparición de reacciones adversas, ¿verdad? Por la inmunidad activada en forma sistémica. Por lo tanto, dentro de eso puede estar actuando también sobre lo que serían los cardiomiocitos y producir una cardiotoxicidad. Es decir, el mismo mecanismo que erradica el cáncer genera en este caso una inflamación autoinmune multisistémica. En el corazón, entonces esto se traduciría como miocarditis principalmente, pero ya vimos que también pueden presentarse de diferentes formas. Algunas nada más de los fármacos, los inhibidores de checkpoint aprobados por la FDA. Realmente es una lista corta en comparación a lo que mostró el doctor recientemente. Y los diferentes mecanismos por los cuales actúan. Y las indicaciones oncológicas correspondientes también. Bueno, aquí tenemos un estudio en donde evaluaron realmente un sistema de base de datos de las reacciones adversas asociadas a la inmunoterapia, que en general se agrupan bajo las siglas IRAES, que serían reacciones adversas inmunomediadas, en donde vemos que las más frecuentes se vieron que son de tipo cutánea, seguido por las neumonitis, la enterocolitis y la tiroiditis. Y las cardiotoxicidades se presentan aproximadamente el 6,6%, es decir, en mucha menor incidencia. Si vemos, está dentro de este grupo. Y como ven otra vez, está dentro de lo que sería miotoxicidad, no directamente como cardiotoxicidad, sino como miotoxicidad, es decir, dentro de esa miotoxicidad la agrupa a la miocarditis, obviamente, la agrupa a la miositis y la miastenia gravis, por los mecanismos similares que comparten entre sí. Entonces directamente la agrupan en esa categoría. El 84,5% de los casos se presentaron con una única reacción adversa. En el resto de los casos, con 2 o más eventos adversos en un mismo, en un mismo momento, por decir una manera. O sea, un solapamiento de reacciones adversas en un mismo paciente. Y lo que ya bien mencionó el doctor, uno de esos grupos de solapamiento es justamente la afección miotóxica, que en este caso entonces es la asociación de miocarditis, miastenia gravis y miositis. Inclusive en un paciente con diagnóstico o sospecha de miocarditis por los inhibidores del checkpoint, hay que buscar también coasociación con miastenia gravis y miositis. Se puede dar inclusive en el 30% de estos pacientes. ¿Y por qué es importante? No es solamente una curiosidad estadística. En realidad se asoció o se vio que esta asociación se relaciona con una mayor mortalidad también. La incidencia general de la miocarditis por estos inhibidores de los checkpoint es baja, 1 a 3% aproximadamente, pero presentan la mayor tasa de mortalidad correspondiente.
que puede llegar inclusive a ser al 50% o más, dependiendo de los estudios, principalmente en la forma de presentación de miocarditis fulminante. Tiene generalmente un tiempo de aparición temprana, que según este estudio de Maot en el 2018 fue una mediana de inicio de 34 días. Como bien vimos, eso puede ir variando de acuerdo a los estudios, pero generalmente se le da un rango, en general digo, generalmente dentro de los primeros 3 meses. Es decir, sería dentro de del el ciclo 1 al 3 más o menos, si vamos ahí hablando de los ciclos de inmunoterapia de acuerdo a los esquemas generales. El doble de incidencia en esquemas de combinación. Como bien dijo también el doctor, hay esquemas en donde se combinan más de un tipo de inhibidor de checkpoint. Esto se asoció también a mayor incidencia entonces de miocarditis. Acá, lo que ya recién mencioné, la combinación, por ejemplo, en este estudio que fue del 2019, la asociación de nivolumab y ipilimumab, se encontró con esta asociación a sobrevida global a 5 años de un 52% en comparación a lo que sería solo el uso del nivolumab o del ipilimumab. Esto también, lado negativo, aumento de la incidencia de reacciones adversas y por lo tanto de cardiotoxicidad, inclusive llegando al 59% de reacciones adversas de grado 3 o 4. Acá tenemos otro estudio en donde ya evaluó directamente la cardiotoxicidad por inmunoterapia, directamente. Estudiaron otra vez, en este caso, 101 trabajo trials, incluyendo a 58.698 pacientes buscando cardiotoxicidad por inmunoterapia. Y todos estos trabajos se evaluaron versus placebo para demostrar el riesgo relativo real de estas incidencias de cardiotoxicidad con estos fármacos. Se observó que la cardiotoxicidad general, 31% más de probabilidad entonces de riesgo. Dentro de eso, la miocarditis, un riesgo relativo 1,79, o sea, un 79% más de probabilidad de miocarditis en comparación con placebo, esto es, con placebo. Le sigue el riesgo de arritmia. Es importante destacar, obviamente, que la miocarditis también se puede presentar con arritmias, ¿sí? Y dentro de los grupos que mayormente se asocian con esta cardiotoxicidad están los que actúan sobre el anti-PD1 y las terapias combinadas, como recién mencionamos también. Acá quiero detenerme un rato y hacer énfasis a esta diapositiva. Generalmente cuando hablamos de miocarditis en las etiologías clásicas, las virales y demás, pensamos encontrar en la ecocardiografía una FEBI deprimida. Esto no es tan así con la miocarditis por inmunoterapia, en donde se observó en un estudio de 2018 también que el 51% de los pacientes con diagnóstico de miocarditis fulminante por inmunomoduladores tienen una fracción de eyección normal al momento de la presentación. O sea, una fracción de eyección normal al momento de una sospecha clínica de miocarditis no descarta la presencia de miocarditis como tal, ¿sí? Inclusive, el 38% de los pacientes que desarrollaron o que sufrieron algún MACE tenían una FEBI normal al principio, ¿sí? Entonces, tener eso muy en cuenta. Después, en cuanto al electrocardiograma, el 89% presentaron un electrocardiograma anormal durante la evolución. No es el basal. El basal se le pide al inicio del tratamiento, que serviría para comparación, buscar alteraciones nuevas, ¿sí? No hubo ninguna relación sobre algún hallazgo específico de un electrobasal que pudiera dar una mayor incidencia o prevalencia de esta cardiotoxicidad. Y las troponinas, ven, un número alto acá, 94% de los pacientes presentaron troponinas elevadas. En este estudio se utilizó la troponina T, pero se prefiere la dosificación o el estudio de la troponina I, teniendo en cuenta que la troponina T también puede estar aumentado como marcador muscular, ¿verdad? Que serían las miocitis en todo caso. Pero que ya sabemos también puede estar solapados. Y después de la ecocardiografía pasamos a la resonancia. La resonancia es el método, el gold estándar no invasivo, entonces, en el caso de la sospecha de miocarditis. Resonancia cardíaca debería de ser, entonces, solicitado para toda sospecha de esta cardiotoxicidad, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es la resonancia también hay algunas cositas que mencionar.
Generalmente buscamos, no hay todavía algunos criterios específicos para la miocarditis por inmunoterapia, entonces se sigue utilizando los criterios de Lake-Lewis modificados, en donde se vio que utilizando estos criterios, el 95% cumplió el criterio de injuria miocárdica no isquémica, que es uno de los criterios mayores de estos criterios de Lake-Lewis. Y dentro de eso, otra vez, el T1 nativo o T1 mapping es el que se encontró alterado en el 78% de los pacientes, a diferencia de lo que clásicamente uno espera encontrar en la resonancia de una miocarditis, que es la alteración, por ejemplo, el realce tardío gadolinio, el T2, solamente en un 43%. O sea, podemos encontrar también una resonancia en donde no vamos a tener alterado el real, o sea, no vamos a tener un realce tardío de gadolinio, mejor dicho, pero sigue siendo probable la presencia de miocarditis, ¿sí? Y también otro dato importante del T1 es que esa alteración por cada aumento de una unidad de Z-score eleva el riesgo de eventos cardíacos adversos en un 1,44 en un 44%. Entonces, acá hay que atender una cosa, el 100% de los pacientes, según este estudio que es el 2021, de los pacientes que desarrollaron miocarditis y que tenía una resonancia cardíaca diagnóstica de miocarditis, el 100% de los que desarrollaron MACE tenían el T1 alterado, ¿sí? Entonces da a entender de que si tenemos una resonancia diagnóstica en donde, por ejemplo, el T1 está alterado, alta probabilidad entonces de complicación, ¿sí? Si tenemos un T1 normal, la probabilidad generalmente se le asocia a cero. Obviamente falta más estudios para poder certificar tal cosa, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a lo que dicen las guías. Últimamente las guías, por ejemplo, de 2022, habla como nivel de evidencia clase 1, electrotroponina, ya dijimos la troponina, y principalmente también se habla de los péptidos natriuréticos, pero hay que mencionar que solamente se encontraron elevados en el 66% de los pacientes con este diagnóstico. Entonces, electrotroponina cardíaca a todos los pacientes que van a iniciar inhibidores del control inmunitario, ¿sí? En cuanto al ecocardiograma, generalmente, según las guías, a los pacientes de alto riesgo. ¿Y quiénes son los pacientes de alto riesgo en los pacientes que van a recibir inmunoterapia? Aquellos o que van a recibir combinaciones, como ya bien dijimos, ¿sí? A los que van a estar asociados también a otros cardiotóxicos, por ejemplo, antraciclinas, por decir una manera. A los pacientes diabéticos también se encontró una mayor asociación o incidencia de cardiotoxicidad, ¿sí? Y en cuanto al tipo de tumor, es importante mencionar al timoma. Se encontró que el tipo de tumor que más bien o más frecuentemente se asocia entonces a cardiotoxicidad por estos fármacos es el timoma, ¿sí? Y después el seguimiento, ¿cómo hacemos entonces? Electrotroponina seriado antes de los ciclos 2 y 3 y 4, es decir, los primeros ciclos, ¿sí? Que están dentro de los 3 primeros meses. Es donde hay que tener una alta sospecha. Inclusive, paciente hace o presenta algún síntoma cardíaco sospechoso, alteración de troponina, electrocardiograma, directo el primer paso es suspender el fármaco, ¿sí? La inmunoterapia, ¿sí? Inclusive ya administrar dosis alta de corticoides, ¿sí? A medida que vamos estudiando. Aquí está la clasificación de los grados de severidad según las guías también. Este es de la guía del año pasado, por ejemplo, 2025 de miocarditis, que pueden ser grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 1 de la miocarditis sería aquel en donde solamente encontramos alteraciones, pero sin clínica. Es decir, una subclínica, por decir una manera. Grado 2, 3 y 4, ya síntomas desde leve a severas, obviamente. Pero a partir del grado 2, la suspensión, como dice acá, ya es generalmente permanente de la inmunoterapia, ¿sí? Es decir, hay clínica, se suspende permanentemente. Existen casos, sí, ¿verdad?, donde se está evaluando la posibilidad de rechallenge, que sería el volver a iniciar la inmunoterapia en un momento posterior, que tiene también sus criterios, obviamente, pero en general la suspensión es permanente, ya con clínicas leves inclusive, ¿sí? El diagnóstico, entonces, de la miocarditis requiere algunos criterios, ¿sí? La biopsia endomiocárdica no hemos mencionado todavía hasta ahora, pero es el gol estándar invasivo, obviamente, en aquellos en donde la resonancia no estamos consiguiendo un diagnóstico por ese lado, la biopsia, ¿sí? Y en donde no se puede obtener una biopsia, repetir inclusive la resonancia, pero igual tratarlo de entrada. Probable resonancia sugestiva, es decir, todavía no diagnóstica. También los criterios de Lewis
tienen criterios que permiten diagnosticar definitivamente o ser sugerente de miocarditis, ¿sí? Y posible en donde solamente tenemos alteraciones o ecocardiográficas, clínica o electropositivo, todavía sin resonancia o sin biopsia. Entonces, primero, interrupción, inmediato, ¿sí? De la inmunoterapia. Ingreso hospitalario, obviamente, si es posible, en UCI, en el caso de las miocarditis fulminantes, monitorización continua electrocardiográfica. Esto, principalmente, corticoterapia a altas dosis. Las guías hablan de bolos de metil 500 a 1 gramo. Directamente habla de 1 gramo día por 3 a 5 días como mínimo. ¿Sí? Que según respuesta, obviamente, después hay que ir progresando o desescalando, ¿sí? El tiempo es músculo. Existen estudios que demostraron que el inicio tardío, es decir, pasado las 24 horas del inicio de los síntomas, se asoció con mayor riesgo de MACE a futuro, ¿sí? Entonces, iniciar dentro de las primeras 24 horas. Si no tenés resonancia, no puedes hacerlo todavía, pero tenés sospecha clínica, o sea, por la clínica, electrotroponina, corticoides. ¿Se entiende? ¿Sí? También habla de descartar, en caso de sospecha de síndrome coronario agudo, obviamente, un cateterismo para descartar justamente lesiones angiográficas. También hace énfasis en las altas dosis y el destete, vamos a decirle, oral, que tiene que ser lento, no apresurarse con el destete con los corticoides, ¿sí? 4 a 6 semanas aproximadamente. Inclusive uno de los criterios para volver o tener la posibilidad de volver a iniciar la inmunoterapia en un momento posterior es que obviamente ya pasamos el periodo de destete, es decir, el paciente ya está sin corticoides, ¿sí? Y una forma del seguimiento también es viendo el descenso de las troponinas. ¿Qué pasa si dentro de las primeras 24 horas el paciente no hay mucha mejoría, continúa con la clínica, aumento o persistencia de troponinas elevadas? Pensamos directamente ya en los inmunomoduladores ya de segunda línea. Como vemos, ahí que hay algunos cuantos, micofenolato, la globulina antimitocítica, que generalmente timocítica, perdón, que produce una depresión rápida de las células T para casos fulminantes. El abatacept, que es dentro de los más nuevos, lo que más se está estudiando, pero es un agonista inclusive del CTLA4. Actúa sobre el mecanismo que está actuando propiamente dicha justamente los inhibidores del control inmunitario. Por lo tanto, se está observando buena respuesta, todavía en estudio, obviamente. El infliximab, pero hay que tener mucha precaución a aquellos con insuficiencia cardíaca descompensada. O sea, en muchos casos no vamos a poder utilizarlo, ¿sí? Entonces, culminando, los inhibidores del control inmunitario redefinieron la supervivencia del cáncer. Muchísimo beneficio. Su uso clínico continuará expandiéndose masivamente en toda la disciplina. Como bien mencionó el doctor, desde 2011 hasta acá, la cantidad de esquemas, inmunoterapias, fue aumentando y va a ir aumentando inmensamente, ¿sí? Por los beneficios que se está encontrando. El desafío, la cariotoxicidad es rara en comparación a otras reacciones, pero potencialmente mortal. Dentro de las reacciones adversas inmunomediadas es la de más alta tasa de mortalidad, que puede llegar al 50% más en la miocarditis fulminante. Es decir, un alto índice de sospecha, recordar, dentro de los primeros 3 meses del inicio del tratamiento. Entonces, vigilancia, troponina, clínica, resonancia si se puede, con el POT1 por su valor pronóstico y los corticosteroides tempranos. Dentro de las primeras 24 horas, corticosteroides a altas dosis, bolos de metil, 1 gramo día. Y en todo caso, también cuando hay arritmias asociadas, muchas veces se tiene que, obviamente, por ejemplo, implante marcapaso y demás cosas ya, el manejo correspondiente según el caso. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la doctora Lilian Brites. Ella nos hablará de el rol del cardiólogo una vez que la curación del cáncer llegó. La doctora Lilian Brites es especialista en medicina interna y en cardiología por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en didáctica universitaria, es cardióloga del Hospital Distrital de Caaguazú y Hospital Regional de Caacupé y es miembro activa de nuestra sociedad. Muchas gracias, doctora.
Gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. En esta charla voy a tratar de responder a una pregunta que seguramente muchos de nuestros pacientes se hacen, ¿verdad? En pacientes que se curaron del cáncer, ¿necesitan ir todavía al cardiólogo? Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco de la cardiotoxicidad inducida por la quimioterapia. ¿A qué llamamos cardiotoxicidad? Cardiotoxicidad implica un daño directo o indirecto a las células miocárdicas producido por el uso de esos agentes antineoplásicos, ¿verdad? Bueno, y el Comité de Evaluación y Revisión Cardíaca vincula la definición de cardiotoxicidad en pacientes que han recibido quimioterápicos con la presencia de uno o más de los siguientes criterios: una miocardiopatía con compromiso de la función del ventrículo izquierdo, síntomas o signos de falla cardíaca y unidos a la presencia de tercer ruido, taquicardia o ambos. Y a nivel ecocardiográfico, la disminución de al menos 5% de la fracción de eyección con valores menores del 55% y presencia de síntomas de insuficiencia cardíaca, o una disminución del 10% ante valores menores de 55% en ausencia de síntomas de insuficiencia cardíaca. Según la American Society of Echocardiography, la cardiotoxicidad por insuficiencia cardíaca es una disminución de la fracción de eyección mayor a 10% del basal y con un valor menor del 53%. Bueno, este daño que ocurre al miocito por la exposición a las drogas antineoplásicas puede ser agudo o subagudo, o puede ser un daño crónico. ¿Cuándo hablamos de que hay un daño agudo o subagudo? Cuando la alteración se presenta ya desde el inicio del tratamiento y persiste hasta 2 semanas de terminado el mismo. Y un daño crónico hablamos cuando aparece posterior a un año de completar la terapia. Bueno, entonces también es muy importante en este aspecto saber qué drogas son las que tienen más riesgo de cardiotoxicidad, porque justamente estas drogas son las que después tenemos que ir controlando más al paciente, ¿verdad? Riesgo alto: el uso de antraciclinas, ciclofosfamida y trastuzumab. Riesgo moderado: docetaxel, pertuzumab, sunitinib, sorafenib. Y riesgo bajo de cardiotoxicidad: bevacizumab, dasatinib, imatinib y lapatinib. Bueno, así como había mencionado, la cardiotoxicidad tiene diferentes tipos de presentación, no solo los síntomas de insuficiencia cardíaca. Y aquí nos presenta en este gráfico, ¿verdad? Cuando es aguda o subaguda, puede presentarse como miocarditis, endocarditis, enfermedades tromboembólicas, isquemia vasoespástica, arritmia o prolongación del intervalo QT. Y en la fase crónica, ¿cómo puede presentarse nuestro paciente? Puede desarrollar hipertensión arterial, síndrome coronario, cardiomiopatías, y el último de todos es la falla cardíaca. Bueno, y también tenemos que saber que hay dos mecanismos por los cuales ocurre la cardiotoxicidad. El tipo 1 es la cardiotoxicidad con mecanismo similar a las antraciclinas. Este grupo de fármacos se caracteriza porque el daño a los miocitos depende mucho de la dosis que recibe el paciente. Es dosis dependiente, y el daño que recibe el paciente es irreversible. Sin embargo, el tipo 2, la cardiotoxicidad con mecanismo similar al trastuzumab, es relacionado con un daño reversible que permite una recuperación de la funcionalidad y un reinicio del régimen si está indicado. Entonces ahí hay una gran diferencia entre estos dos tipos de mecanismos. Y acá nada más para ejemplificar un poco, ¿verdad? Ay.
La cardiotoxicidad tipo 1 se caracteriza porque ante la presencia de este antineoplásico se liberan radicales libres de oxígeno. Entonces, estos radicales libres generan una injuria celular que termina afectando al cardiomiocito, ¿verdad? Ese es el efecto de las antraciclinas. El tipo 2, cardiotoxicidad tipo 2, lo que hace la droga es una inhibición de la reparación celular, que conlleva a una cardiomiopatía. Es el tipo del trastuzumab. Y otro mecanismo es la cardiotoxicidad tirosinquinasa, donde la droga altera el potencial de la mitocondria y no se produce ATP. Si no se produce ATP, ocurre la muerte celular. Bueno, y los fármacos que generan cardiotoxicidad dentro de las antraciclinas, doxorubicina, epirubicina, daunorubicina, anticuerpos monoclonales, trastuzumab, rituximab, los taxoides, paclitaxel, docetaxel, el 5-fluoracilo. Entonces vemos que hay muchísimos fármacos que son potenciales cardiotóxicos. Bueno, y nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer los cardiólogos ante un paciente que va a recibir un tratamiento antineoplásico? Bueno, el primer paso es realizar una evaluación integral del paciente, evaluar qué factores de riesgo tiene. El paciente es hipertenso, es diabético, fuma, tiene dislipidemia. Entonces, si tiene alguno de esos factores de riesgo, hay que tratar antes de iniciar su tratamiento antineoplásico, porque estos factores van a aumentar el riesgo de que haya un daño del cardiomiocito. Se recomienda ampliamente realizar un monitoreo de la función cardíaca antes, durante y una vez finalizado el tratamiento quimioterápico. La Sociedad Europea de Oncología recomienda la medición de la fracción de eyección al comienzo de la terapia antineoplásica en pacientes mayores de 60 años o con factores de riesgo cardiovasculares. Si el paciente tenía todos esos factores que mencionamos, hipertensión, diabetes, obesidad, entonces sí o sí hay que pedirle una ecocardio transtorácica. También hay que hacer, luego de la administración de la mitad de la dosis acumulativa de las antraciclinas. Dijimos que las antraciclinas son dosis dependientes. Entonces, en este grupo de fármacos hay que tener mucha atención y hay que hacer un ecocardio seriado a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Y también después de finalizado el tratamiento quimioterápico. Bueno, también es importante recordar que la disminución de la fracción de eyección es un evento tardío. Tuvo que pasar mucho tiempo para que ocurra eso. Entonces, lo que se busca hoy en día es detectar en formas subclínicas. Y en este sentido nos ayuda el strain. El strain, que es una modalidad de la ecocardiografía que evalúa la deformación miocárdica, ¿verdad? El speckle tracking es una herramienta de imagen de elección actual para la detección de la disfunción cardíaca subclínica. A esto es lo que queremos llegar, detectar antes, porque la fracción de eyección ya se disminuye en forma tardía. Otros métodos de diagnóstico de las formas subclínicas es la utilización de ecocardiograma tridimensional, el Doppler tisular, ya dijimos la deformación miocárdica, resonancia cardíaca. Y así como había mencionado también, es muy importante la determinación de los péptidos, de los marcadores, ¿verdad? Biomarcadores de daño cardíaco. Y en ese sentido se determinan el BNP y el NT-proBNP. Y también otro biomarcador de daño cardíaco es la troponina. Y estos marcadores debemos solicitar para diagnosticar las etapas subclínicas, ¿verdad? Donde el paciente probablemente todavía no tiene síntomas. Bueno, y
En cuanto al ecocardiograma, ¿verdad? Si el paciente va a recibir antraciclinas, tenemos que hacer un ecocardiograma basal y también al finalizar el tratamiento. Si el paciente va a recibir trastuzumab o inhibidor de la tirosina quinasa, hay que hacer un ecocardiograma basal cada 3 meses y al finalizar el tratamiento. ¿Y qué datos nos puede aportar el ecocardio? Bueno, y acá tenemos varias opciones, ¿verdad? Si la fracción de eyección es mayor al 53% que nos había mencionado los criterios ecocardiográficos, y el strain, que es la deformación, hay una disminución, pero es menos del 8%, y las troponinas son normales, entonces no hace falta repetir una nueva eco. Hay que hacer nada más el seguimiento para ver si no hay síntomas, ¿verdad? Si no hay alteración de los viejos marcadores, ¿verdad? La otra opción es que el paciente tenga una caída más del 10% de la fracción de eyección, pero la fracción de eyección es más del 53%. Y la caída del strain longitudinal de 8 a 15% y las troponinas normales. En este caso, probablemente ya hay un daño subclínico. En este caso ya hay que realizar un ecocardiograma a las 4 semanas. ¿Por qué a las 4 semanas? Porque si tenemos estos valores tenemos que actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Tratando la insuficiencia cardíaca. IECA, beta bloqueantes, inhibidores SGLT2, ¿verdad? Tratar como una insuficiencia cardíaca. Otra probabilidad es que el paciente tenga una fracción de eyección más del 53% y el strain más del 15% y troponinas positivas. Entonces decimos que hay un daño subclínico y hay que hacer el tratamiento y repetir la eco a las 2 semanas. Y la otra probabilidad es que haya una disminución más del 10% de la fracción de eyección y la fracción de eyección es menos del 53%. Entonces ahí ya hacemos el diagnóstico directamente que hay una cardiotoxicidad y hay que remitir al departamento de cardiooncología, dice aquí, pero instaurar ya el tratamiento y repetir la eco transtorácica a las 2 o 3 semanas. Bueno, en este gráfico lo que les quiero mostrar es un estudio de strain miocárdico, donde se ve la imagen de un paciente de 76 años que fue tratado, ¿verdad?, con antraciclinas por un cáncer de mama. En la primera imagen se ve que el strain está bien, la fracción de eyección está bien. Después del inicio del tratamiento, el strain disminuye, aunque la fracción de eyección está preservada. Y en esta imagen también va disminuyendo más el strain longitudinal y la fracción de eyección cae. Bueno, y en este sentido, entonces, desde la segunda imagen, si tenemos una caída del strain, ya tenemos que iniciar el tratamiento para insuficiencia cardíaca. Y eso es muy importante porque si se instaura en forma temprana, podemos llegar a este último gráfico, que es la recuperación otra vez de la mejoría de la fracción de eyección, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a prevenir la cardiotoxicidad? Así como dijimos, primer paso, hacer una evaluación integral del paciente, qué comorbilidades tiene, ¿verdad? Hacer una evaluación cardiovascular antes de iniciar el tratamiento antineoplásico. Realizar estrategias para prevenir o minimizar el riesgo antes del inicio de la terapia. Medidas para minimizar el riesgo durante la administración de la terapia, es decir, si va a recibir antraciclinas, como es dosis dependiente, ver si es que se puede hacer una dosis más baja o hacer un tiempo más prolongado, ¿verdad? Ver las estrategias. Supervisión de los pacientes durante el tratamiento, hacer la eco seriada, dependiendo de qué tipo de antineoplásico está recibiendo, si es uno que tiene alto riesgo de cardiotoxicidad o no.
y supervisión de los pacientes con riesgo de disfunción cardíaca después del tratamiento. Bueno, y también quiero hablar un poquito de lo que es la cardiotoxicidad inducida por la radioterapia. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes usan una terapia combinada, quimioterápicos y radioterápicos. Y como nos dice la literatura, la radioterapia también genera cambios a nivel tisular, ¿verdad? del miocito, que puede predisponer a distintas patologías cardiovasculares, ¿verdad? ¿Y cuáles son los tipos de cáncer que tienen más predisposición a desarrollar una cardiotoxicidad inducida por radioterapia? Los que tienen irradiación, los que requieren irradiación del tórax, cáncer de mama, cáncer de pulmón, linfoma de Hodgkin. Entonces, estos pacientes si reciben radioterapia y aparte reciben drogas con potencial cardiotóxico, entonces el riesgo de que tenga un fallo cardíaco es muy alto. Hay factores que están involucrados en la cardiotoxicidad que dependen de factores propios del paciente y factores también de acuerdo al tipo de antineoplásico que va a recibir. Y también depende de la cantidad de la terapia radiante que va a recibir. Si es mayor a 30 o 35 unidades Gray, entonces aumenta el riesgo de que haya una cardiotoxicidad por radioterapia. La toxicidad por radiación provoca, ¿qué es lo que provoca a nivel cardiológico? Provoca estrechez luminal como consecuencia de la proliferación fibroblástica, depósito de colágeno y fibrosis. Entonces, estos pacientes tienen un mayor riesgo de hacer isquemias coronarias, ¿verdad? De que desarrolle un infarto, no por aterosclerosis propiamente, sino por estos cambios, proliferación de fibroblastos, fibrosis, ¿verdad? Y también existe una disfunción endotelial, la cual, asociada a la presencia de factores de riesgo cardiovascular, contribuye a acelerar el proceso aterosclerótico. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes que reciben radioterapia? El tamizaje se realiza por medio de pruebas evocadoras de isquemia, es decir, un ecoestrés ejercicio, pruebas para detectar isquemia. ¿Y en quiénes? Si el paciente que recibió radioterapia tiene más de 45 años, a los 5 años de haber terminado el tratamiento hay que hacer pruebas para buscar isquemia. Y si el paciente era menos de 45 años, a los 10 años de haber culminado ese tratamiento, tiene que hacerse la búsqueda de enfermedad coronaria. Bueno, y como mensajes finales, para tratar de responder la pregunta inicial, si deben hacer un seguimiento, la respuesta es sí. Y depende mucho de los factores que el paciente tenía. Hay que hacer un manejo integral, ver qué factores de riesgo ya tenía el paciente, qué tipo de drogas recibió, si recibió también radioterapia. Todo eso va a definir. No hay un estándar de cada cuánto hay que pedirle su estudio. Va a depender en forma individualizada de cada paciente y del tratamiento que recibió. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Creo que esto último es fundamental en cuanto a la consejería en el consultorio, hacerle entender a nuestro paciente que los factores de riesgo son compartidos tanto para el cáncer como para las enfermedades cardiovasculares. Entonces, nuestro rol en el consultorio es fundamental. Vamos a dar inicio al debate, llamando a nuestros panelistas si pueden pasar en el al frente, por favor. Vamos a comenzar por el doctor Jorge Caballero. Él es especialista en medicina interna y en oncología médica por la Facultad de Ciencias Médicas. Es docente de posgrado de oncología médica de la Facultad de Ciencias Médicas, miembro del staff de oncología del Hospital de Clínicas Hospital Nacional, y el INCAN es el presidente actual de la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica, periodo 2025 al 2027, y es miembro tanto de la Sociedad Americana como Europea de Oncología. La doctora Fátima López es cardióloga clínica, staff de cardiología del Hospital Nacional de Itagua. Realizó un posgrado en cardio-oncología
por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Sociedad Interamericana de Cardiología, y es miembro de nuestra sociedad, y la doctora Laura Cantero, especialista en medicina interna en cardiología. Es médica de guardia de Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares del Hospital de Clínicas y miembro del staff de Consultorio de Cardio-Oncología del Instituto Nacional del Cáncer. Miembro también de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer en forma especial a la Sociedad de Oncología Médica, que siempre nos apoya en todas nuestras actividades. Así que muchas gracias en la persona del doctor Caballero. Y vamos a dar inicio al debate. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer realmente compartir con la Sociedad de Cardiología, ver el auditorio lleno. Y la verdad que es un tema muy actual, es un tema muy frecuente, está muy en boga y la inmunoterapia vino para quedarse, ¿verdad? Es una terapia que con todos sus bemoles, con las cosas buenas, con las cosas malas que tiene, demostró una eficacia y una vía, una esperanza y un camino muy claro dentro de la oncología. Y la inmunoterapia no solo se utiliza de manera solitaria, se utiliza también en combinación con otras terapias, lo cual suma toxicidades, ¿verdad? Entonces, como bien dijo el doctor Agüero, el doctor Maidana, la doctora Brites, la inmunoterapia, explicada así en términos de los pacientes, ¿qué es lo que es la inmunoterapia, doctor? Yo no entiendo, se me va a caer el cabello, es realmente algo nuevo, ¿verdad? Entonces, nosotros le solemos explicar así. Es como, por ejemplo, el linfocito T es el policía del cuerpo. Le pide pasaporte a todo el mundo, pasaporte, 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 y la célula tumoral inventa un pasaporte falso y se escapa del control inmunitario. Entonces, el linfocito T deja pasar y la enfermedad se expande. Esto, explicado en términos más técnicos, digamos, es el linfocito T tiene la proteína que es el PD-1, que es la muerte celular, que se engancha con la de la célula tumoral, que es el anti-PD-1, o puede ser el B1, B7, 28, etcétera. Y esta unión hace que la célula tumoral se vuelva invisible al sistema inmune. Entonces la inmunoterapia lo que hace es restablecer, romper esa unión y restablecer la inmunidad para que sin quimioterapia nosotros podamos combatir a las células tumorales. Esto realmente mostró tasa de respuesta nunca antes vista. Curamos melanoma, curamos pulmón, curamos muchas otras patologías, pero tiene también sus bemoles, tiene sus cosas malas. ¿Cuáles son las cosas malas? Las enfermedades terribles como por ejemplo la miocarditis. Pero lo que yo quiero dejar muy en claro es que no perdamos de vista el bosque por enfocarnos en una hoja, en un árbol. La miocarditis es terrible, sí, debemos cuidar, sí, debemos tratar agresivamente, sí, pero es el menos del 1% de los casos. Esa es una rama. ¿Y qué es el bosque? El bosque es el paciente que se cura, el paciente a largo plazo. A él nosotros tenemos que enfocarle, porque afortunadamente la miocarditis va a ser en menos del 1% de los casos. Y algo que es súper importante, que también vi así en las diapositivas, que muestra que es la inflamación vascular, la inflamación del endotelio. Esa placa ateromatosa está llena de linfocitos T. Y adivinen qué, la inmunoterapia también actúa sobre ellos. Les quita ese freno, inestabiliza la placa ateromatosa y hace que de acá a 2, 3 años nosotros podamos tener un evento cardiovascular mayor, ¿sí? Le curamos de su cáncer de pulmón, le curamos de su melanoma y en 3 años se nos muere de un infarto. Hoy día se cree que estas placas inestables, o sea, el hecho de recibir inmunoterapia le transforma al paciente en un portador de un riesgo cardiovascular mayor que tiene el mismo peso de la diabetes, el tabaquismo, haber tenido un infarto o un ACV. Entonces, nosotros le damos inmunoterapia, pero le estamos dando un riesgo cardiovascular añadido. Ni qué decir si le sumamos otras terapias, como por ejemplo los inhibidores de tirosina quinasa, anti-VEGF, que nos dan, por ejemplo, mucha hipertensión arterial con placa inestable y ahí se arma el combo perfecto para el despelote, ¿verdad? Entonces, es súper importante lo que recalcó recién la doctora de los controles más allá del tratamiento. No es que le damos inmunoterapia 2 años y después nos desentendemos del tema. Al contrario, es ahí donde tiene que haber la sinergia, esa colaboración entre el cardiólogo y el oncólogo, donde nosotros regularmente tenemos que tener esa coordinación de pedirle los estudios, la eco, el strain, etcétera. Me parece más que nada un llamado a un trabajo en conjunto porque esto debe ser multidisciplinario. Eso más quería abrir el debate.
Buenas noches. Primeramente, muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Cardiología y al Consejo de Cardio-Oncología por la invitación. Yo quisiera detenerme un momento para hacer hincapié en algunos aspectos que me parecen muy importante destacar. Bueno, ¿qué es lo que tanto le diferencia a la inmunoterapia de la cardiotoxicidad típica a la que estamos todos acostumbrados? Y más que nada es la farmacodinamia. Nosotros cuando vemos un paciente que recibe antraciclinas, por ejemplo, que ya sabemos que van a recibir un daño cardiotóxico directo, que es más que nada predecible. Predecible porque nosotros podemos, al determinar el riesgo cardiovascular del paciente y al evaluar la dosis acumulativa que va a ir recibiendo, podemos más o menos estimar quiénes van a ser aquellos pacientes que van a ser probablemente en mayor riesgo cardiotoxicidad. Ahora, ¿por qué la farmacodinamia de la inmunoterapia difiere? ¿Por qué es diferente? Y más que nada porque, como bien estaba mencionando el doctor, estos fármacos, si bien tienen una vida media prolongada en el plasma, es decir, duran de 2 a 4 semanas en la sangre, ese no es el efecto de toxicidad que vamos a ver nosotros. El efecto de toxicidad va a ser secundario a la activación de los linfocitos. Una vez que los linfocitos se activan, se activa la respuesta inmunológica adaptativa que es tan potente y encima otra vez se activan los linfocitos T de memoria que van a persistir semanas e inclusive meses después de haber suspendido el fármaco. Es de ahí que nosotros muchas veces no vamos a poder discernir qué paciente va a presentar una reacción cruzada, que es lo que está pasando, y qué paciente no. Independientemente del perfil que tenga el paciente, no vamos a poder predecir cuál va a ser. Es decir, es un efecto idiosincrático, en pocas palabras. Ahora, como es un efecto idiosincrático, y si bien es cierto, la frecuencia es muy baja de reacciones inmuno relacionadas, ¿verdad? Las IRAES, nosotros no podemos estar tranquilos y dejar pasar al paciente. Nosotros tenemos que estar vigilando de forma activa. Y la forma más fácil de hacerlo es pidiéndole justamente troponinas y electro, ni siquiera es ecocardiografía. Porque como bien el doctor había mencionado previamente, muchas veces la ecocardiografía puede ser normal, pero en el electrocardiograma nosotros ya vamos a empezar a evaluar ciertos hallazgos. Por ejemplo, un complejo QRS que se va ensanchando. Eso ya nos tiene que llamar la atención. Esto ya no es normal. Si bien un electro normal no nos descarta, un electro anormal con una fracción de eyección preservada ya nos tiene que llamar la atención. Bueno, con todo esto en mente, justamente quería preguntar al doctor Héctor qué opina sobre el strain como uno de los parámetros de seguimiento para este tipo de pacientes. Y justamente también quería preguntarle a la doctora Lilian, cuando un paciente va a recibir quimioterapia, generalmente tiene una preparación previa que incluye una hiperhidratación. En ese caso, ¿qué valor le podríamos dar al BNP y al ProBNP? Bueno, perfecto. Con referencia al strain, así como bien mencionó la doctora, el strain como tal todavía no hay estudios que avalen tanto su uso en la inmunoterapia, a diferencia de los clásicos cardiotóxicos. Pero en diferentes evaluaciones que se vieron viendo, se encontró una mediana de disminución, una mediana de strain de generalmente un 14, menos 14, ¿verdad? Si no hablamos de números negativos, del strain, que predece, o precede, mejor dicho, a lo que sería la caída de la fracción de eyección. Así que sí, en principio se podría utilizar también al strain como un marcador de una cardiotoxicidad subclínica, que hablando de la miocarditis ya es algo bastante importante para poder actuar a tiempo. Eso sería en síntesis. O sea, sí se puede utilizar. Sí, por más que todavía no haya estudios que avalen así certeramente, por decir una manera. Perdón, disculpen, sobre el tema nomás quisiera dar una opinión de un médico del interior vía Zoom que nos mandó un mensajito. Con respecto a lo que dijo el doctor Héctor, eso que suele tener FEBI preservada es relativo, pues en cardio-oncología debe usarse el strain si queremos determinar una falla
precoz, que fue justamente lo que mencionó, ¿verdad? En ese paciente que se presentó, las imágenes del strain de entrada ya lo tenía disminuido, menciona el doctor. Sí, y después se vio que hubo una mejoría otra vez con el tratamiento que se aplicó, ¿verdad? Solamente era eso, sobre el punto. Bueno, para hablar un poco de lo que son los péptidos, ¿verdad? Antes de iniciar el tratamiento antineoplásico, si es que se va a realizar una hiperhidratación, nos serviría bastante, porque nos marca ya, si es que está elevado, nos marca que el paciente ya tiene probablemente un poco de insuficiencia cardíaca, entonces estaríamos más limitados en cuanto a hidratación del paciente. Hay que ver la parte clínica, si tiene disnea, ahora si tiene los síntomas, pero sí tendríamos mucho más cuidado si es que estos péptidos están elevados antes del tratamiento. Buenas noches, ¿qué tal? Quiero agradecerle antes que nada a la sociedad por la invitación. Me siento honrada de poder compartir esta noche con todos ustedes. Y así, entre paréntesis, quiero nomás que recordemos todos, ¿verdad? De que el paciente oncológico, ¿verdad? Tiene una patología que resolver, que tratar, pero no debemos olvidar de que el corazón tampoco puede quedar de lado, ¿verdad? Tenemos que tratar tanto la patología oncológica como cuidar ese corazón, ¿verdad? Porque un paciente oncológico que culmina su tratamiento oncológico y viene después de 20, 30 años, ¿verdad? Lo que le estaba, justamente lo que estaba explicando la doctora, ¿verdad? Si necesita un seguimiento o no, sí, necesita. De por vida vamos a ser responsables de todos los pacientes oncológicos, porque así mismo, como estaba diciendo la colega, ¿verdad? Deja secuelas de por vida el tratamiento, entonces, si pasan 10, 20, 30 años y vuelve el paciente, si requiere o no un seguimiento por nosotros, sí, la respuesta es sí, ¿verdad? Eso no tenemos que olvidar. Y algo que sí tenemos que rescatar también y tener en cuenta, ¿verdad? Que la valoración del strain, ¿verdad? Nos da la posibilidad de evitar o de prevenir un daño mayor hasta 6 meses antes, ¿verdad? Entonces es importantísimo. Según las últimas guías, ¿verdad? O sea, la del 2022, la guía europea, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso, nos dice que hasta 6 meses antes de la disminución de la fracción de eyección, la disminución el aumento del strain, perdón, más de 15%, ya nos está mostrando de que sí necesitamos tratar, sí necesitamos iniciar los pilares de la insuficiencia cardíaca, primeramente, IECA, beta bloqueantes, ¿verdad? Para evitar un daño mayor, ¿verdad? Solamente eso quería aclarar también. Bueno, en realidad quisiera agregar una cosa más también, sacando un poco el lado del stream, haciendo énfasis a lo que mencionó el doctor Caballero con respecto a lo que también produce la inmunoterapia a largo plazo, ya en este caso, fuera de lo de la miocarditis, en el tema de la aterosclerosis. Muchas veces el cáncer como tal tiene factores de riesgo relacionados a lo que sería también cardiotoxicidad a largo plazo, la dilipidemia, la diabetes como tal. La inmunoterapia también produce lo que sería la aterosclerosis acelerada, que es lo que últimamente se está estudiando aparte de lo que sería la reacción adversa conocida, que es la miocarditis. A diferencia de los cardiotóxicos clásicos, los antraciclinas, los quimioterápicos, existen sí formas de evaluar el riesgo antes del inicio, inclusive ya dar un tratamiento preventivo, IECA, atorvastatina. Con el caso de la inmunoterapia todavía no existe tal cosa porque el mecanismo es diferente, pero sí se está evaluando, se está viendo justamente esta reacción tardía que es la aterosclerosis acelerada. Por lo tanto, hacer énfasis de igual manera a control estricto de esos factores de riesgo. No tanto
por la prevención de la miocarditis, sino que por la prevención de estos MACE a largo plazo, para evitar la probabilidad de infarto de otras enfermedades cardiovasculares ya establecidas de aquí a largo plazo. Más bien eso más quería acotar también y agregar. Hola, ¿qué tal? Yo quería hacerle una pregunta al doctor Miguel, no sé si está todavía. Ahí está. Bueno, doctor Miguel, quería saber nomás con qué frecuencia ustedes utilizan la doble terapia, la doble inmunoterapia, porque realmente vimos que potencia bastante el riesgo de miocarditis. O sea, dar una frecuencia exacta sería difícil porque muchas veces la disponibilidad de las drogas, al menos por ejemplo, en melanoma se puede usar, en cáncer de pulmón se puede usar, hay otras patologías también, a veces también es elección del médico, pero no hay no podría responder con un número exacto de cuál, más bien sería la elección del médico, también ver otros factores, tanto de eficacia muchas veces, pero dejar con un número de frecuencia sería muy difícil. Em, Hoy por hoy, al menos lo que es en el sistema público de salud, o sea, se tiene un abanico bastante importante de inmunoterapia. Inclusive me animo a decir y me hago responsable de lo que digo, envidiable para la región. Y básicamente es ya el oncólogo el que, en base a su experiencia, el que va a decidir cuál inmunoterapia. Probablemente yo, bueno, ya salí del INCAN, estoy solamente en el INERAN, estoy viendo más pulmón, si bien ahí no hago tratamiento. Ya hace mucho tiempo estoy viendo más cáncer de pulmón y probablemente, como tenemos los valores de PL1, todo, ¿verdad? Yo probablemente una doble inmunoterapia le indicaría a un paciente que tiene un PL1 elevado y también miraría qué resultados tiene eso en base a los ensayos clínicos que avalan esa indicación. Una última preguntita para cerrar nomás, si nadie tiene otra pregunta para el doctor Miguel. Pero no es nada técnico, sino como hay muchos jóvenes, quiero saber cuál es tu experiencia en el manejo conjunto con los cardiólogos y si están derivando, o sea, sí que la conciencia es mayor, más de los oncólogos que de los hematólogos todavía, ¿verdad? Pero, ¿cuál es tu experiencia, doctor? Nosotros, no, voy a hablar del INCAN donde realizo mi práctica diaria. Tengo una experiencia bastante positiva, inclusive con los cardiólogos que estaban, muchos de ellos ya se retiraron del INCAN, pero en los inicios de esto de la cardio-oncología, estoy hablando hace más de 6, 7 años, parecía como un absurdo tener que enviar de rutina al cardiólogo. Sin embargo, sí, ya desde que yo empecé a hacer oncología, por ejemplo, como mencionó, con las antraciclinas, o sea, todas las pacientes con cáncer de mama, para iniciar su tratamiento tenían que tener su ecocardio. Eso era una regla. Luego nos llegó el trastuzumab, se incluyó en el listado esencial el trastuzumab con más razón, o sea, no había un motivo, razón o circunstancia por el cual un oncólogo indique el inicio de un tratamiento sin que tenga su ecocardio. A través de los años, y creo que estoy en este grupo viendo de cardio-oncología ya más de 5 años, veo que cada vez es mayor el compromiso de las dos especialidades con estos pacientes. Como mencionaron los colegas hace rato, cada uno desde su punto de vista, como cardiólogo y como oncólogo, estamos curando pacientes y tenemos que controlar pacientes. No solamente el cáncer, porque se curó del cáncer no quiere decir que no puede morir a consecuencia de ese tratamiento. Entonces, yo en mi experiencia, al inicio me incluyo en la lista, me parecía un absurdo tener que enviar a un paciente
porque traía un ecocardio normal. La doctora también mencionó, ¿verdad?, que muchas veces un electrocardiograma, a mí no me pasa un electrocardiograma porque me pierdo, pero hoy mi opinión como profesional y dando charlas de cardio-oncología, creo que todos los pacientes, por lo menos una vez cada 6 meses, los primeros 2 o 3 años, deberían tener una visita al cardiólogo, obviamente a otros con mayor frecuencia, dependiendo del caso, ¿verdad? Y posteriormente tendrían que tener una visita por lo menos una vez al año, como con con las otras especialidades. ¿Cómo se dice? Para su chequeo clínico general, así como nosotros le controlamos, o sea, buscamos en los controles una recaída temprana, o sea, detectar tempranamente una recaída. Yo creo que también es muy importante detectar tempranamente una complicación del tratamiento a largo plazo. Sí. Buenas noches, doctor Maidana. Una pregunta para usted. Estaba hablando junto al doctor el tema de la trombatosis acelerada que se está viendo ahora. Y estamos hablando mucho de lo que es el electroecocardio y las pruebas de estrés, ¿verdad? Que de repente, o no sé si un cateterismo, o sea, ¿cuál sería el método diagnóstico que se podría utilizar justamente para ir pudiendo ir detectando justamente estos síntomas? Bueno, con referencia a lo que sería la aterosclerosis subclínica como tal, ya el chequeo o el control más bien de los factores de riesgo ya disminuye esa posibilidad, ¿verdad? No es que haya un estudio como tal específico que permita hacer o no un diagnóstico o un descarte del mismo, ¿verdad? Más bien es ese control estricto de los factores de riesgo, ¿verdad? Porque dependiendo de lo que pueda llegar a desarrollarse otra vez, el tipo de estudio puede ir variando, ¿verdad? Porque puede ser un síndrome coronario, ¿verdad? Puede ser una traumatosis carotidia, que es lo que muchas veces sí se suele pedir también en los estudios de control, ¿verdad? Un Doppler carotidio, ¿verdad? Buscando justamente una traumatosis, que sí suele ser un estudio de rutina buscando eso, ¿verdad? Para tener una idea de aterosclerosis subclínica, ¿verdad? Y otro tipo de Doppler también vascular. Aparte de la ecocardiografía como tal, ya con ese énfasis, sacando de lado lo que ya es la miocarditis como tal, ¿verdad? Sería más o menos eso, pero principalmente es énfasis en el control de los factores de riesgo, el control principalmente del colesterol, LDL, por ejemplo. Permiso, agregando a lo que acaba de comentar el doctor Maidana, algo que también se puede utilizar y es importante, ¿verdad? Es valorar el score de calcio y los estudios detectores de isquemia, claro, como estaba comentando, teniendo en cuenta los factores de riesgo cardiovascular del paciente, ¿verdad? Eso también ayudaría. Un ratito quería acotar algo. Es demasiado importante, no solamente para el cardiólogo, sino que yo creo que en todos los ámbitos siempre los pacientes caen en mano o siempre llega primero al internista, al clínico, al médico de familia. Y yo pienso que este tipo de pacientes, no solamente el cardiooncólogo o el cardiólogo, tiene que tomar ciertas medidas iniciales. Por eso es fundamental la estratificación basal. Y esa edad, a partir de los 60 años, no sé si están así, porque tenemos que evaluar cualquier paciente. En mi corta experiencia trabajando en esto, la mayoría de los pacientes tienen factores de riesgo cardiovasculares y generalmente no están siendo bien manejados. Hipertensos, diabéticos, y eso es una bomba de tiempo, más todavía con el tratamiento oncológico, no solamente el tratamiento, la enfermedad en sí. Entonces, a eso, ese hincapié realmente quiero hacer en ese sentido de esa estratificación basal, evaluar bien a ese paciente, ver sus factores de riesgo cardiovasculares, tratar esos factores de riesgo y en eso consiste el acompañamiento no solamente del cardiólogo, de todo internista, porque esa es la necesidad.
Entonces, eso es lo que quería es enfatizar en este tipo de reuniones, de que no nos olvidemos de hacer ese control basal de cada paciente que va o que recibe el diagnóstico y va a empezar un tratamiento, independiente del que sea, porque todas las drogas tienen sus efectos, algún tipo de efecto, algunas más graves, otras menos, pero tienen sus efectos. Y los controles, para algunos sirven los biomarcadores, para otros sirve el strain, para otros tenemos a mano, pero es básico la clínica, el acompañamiento clínico de ese paciente, sus controles de factores de riesgo cardiovasculares y lógicamente, tener un seguimiento ordenado, disciplinado, y como dijo la doctora, hablar con ese paciente y tenerlo siempre en conocimiento de lo que él se tiene que cuidar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? Bueno, saquen sus numeritos. Vamos a tener un sorteo. Gracias a Zabal. Y mientras tanto, damos las gracias a la sociedad auspiciante. Muchas gracias a los panelistas. Muchas gracias. Esperemos contar con su ayuda nuevamente. Las sociedades auspiciantes